Buenas tardes a todos, estamos arrancando un capítulo especial de Dínamo, capítulo especial que armamos a partir de un comentario que hizo Nadia Sager, que está acá a mi derecha, la consultora en energía eléctrica, la tiene muy clara en todo lo que es el sector en general, y ella comentaba la semana pasada de que hay un plazo largo de entrega de equipamiento de generación, de turbinas, de motores, que a raíz de una situación global hay mucha demanda de equipamiento en Estados Unidos y en el mundo, y la cadena del supply chain también está complicado, decir, la cadena de fabricación viene atorada, para decirlo de alguna manera muy brutal. Podés tener 2, 3, 4 años de demora en algún equipamiento puntual. Vamos a ver si en este Dínamo especial sobre el sector eléctrico eso es así, no es así, cómo afecta a la Argentina. Así que voy a empezar de izquierda a derecha a presentar a Diego Werner. Diego es titular de Aires Renovables, ha estado en este espacio, la tiene muy clara en todo lo que es renovables en general y también tecnologías de almacenamiento, que es la única licitación que hizo el gobierno hasta ahora de Javier Milei con foco en el sector eléctrico. Es un placer para mí, un lujo, sinceramente, que esté Gabriel Ures, está Nadia y esté Ignacio Aguirre. Ignacio es un viejo conocido, gerente de desarrollo de negocios de Wärtsilä. Wärtsilä es una empresa finlandesa, hace mucho está en Argentina y es una empresa que siempre tiene tecnologías diferenciales para ofrecer, siempre redundan sobre la necesidad de repensar los paradigmas del sector eléctrico, metiéndole flexibilidad, no casándose con ninguna tecnología, sino pensando qué es lo que más conviene. Así que nada, para abrir, Gaby, el gobierno avanzó con la presentación de Alma GBA. Alma GBA es el nombre con el cual bautizaron a una licitación para instalar unidades de almacenamiento o grandes baterías en el Gran Buenos Aires o en el área metropolitana de Buenos Aires, que es un área donde hay un cuello de botella por lo menos visible en materia de generación. Si tuvieras que hacer un balance que todavía no podemos concluir porque es una licitación que está abierta, no sabemos quién ganó, quién perdió, cuánto va a adjudicar, cuántos megas va a adjudicar el gobierno, o sea, si va a haber algún cambio adicional en la licitación, eso está abierto, recién vamos a saber hacia fines de agosto, principios de septiembre, quién gana, pero si tuvieses que hacer un balance de lo que fue la previa, siempre poner en marcha este tipo de licitaciones lleva tiempo, y hasta donde se avanzó en el proceso, ¿qué análisis harías, digamos? Bueno, gracias Nico, en primer lugar, gracias por el espacio. A ver, como balance general, como vos bien dijiste, es el primer proceso que lanza este gobierno. Una pequeña crítica antes, digamos, el gobierno anterior había llevado adelante un proceso que también buscaba por ahí brindar una solución para la situación en AMBA. Este gobierno decidió, lo que fue la TERCONF, digamos, ¿no? Este gobierno decidió retrotraer esas adjudicaciones y bueno, y finalmente lanzó este proceso de almacenamiento que por las características técnicas de este equipamiento le brinda en principio una solución rápida en términos de implementación que una solución de máquinas térmicas, digamos, lleva más tiempo. Al ser el primer proceso que lanzó este gobierno, claramente hubo algunos pasos que tuvieron que aprender en el transitar. Como crítica, tenía que haber sido un poco más ordenado, tenía que haber tenido un poco más de diálogo con los actores relevantes. Hubo un cambio sustancial respecto a lo que fue el proceso de la TERCONF, básicamente en términos de quién es el off-taker de los contratos. ¿Quién firma ese contrato? Exactamente. ¿Quién es la contraparte y quién firma y quién paga, en definitiva, el servicio prestado, en este caso, por estas baterías? Eso demoró demasiado tiempo, digamos. Todo el proceso de cómo se iba a instrumentar la adjudicación de los contratos, esa adjudicación, cómo iba a ser el pass-through a lo que fuera la tarifa, en definitiva, que en este caso únicamente abarca lo que es Edenor y Edesur, esas dos distribuidoras. Todo ese proceso fue bastante conflictivo en el armado, ¿no? Porque básicamente en un contrato entre partes de privados hay dos partes, el vendedor y el comprador. En este caso aparece una tercera figura, que es la de la Secretaría de Energía, la de CAMESA, asegurando que va a haber un pass-through a tarifa, porque en definitiva las distribuidoras, si no tienen el pass-through, no pueden hacer el pago directo de estos contratos. Exacto. Con lo cual hubo que estructurar todo ese pasaje a tarifa a través de los contratos que se van a firmar entre las partes que resulten adjudicadas. Eso llevó una cantidad de tiempo adicional al que estaba previsto en los plazos iniciales. Cuando uno trata de mirar con buenos ojos este proceso, decís, bueno, en la medida que es un gobierno que quiere que CAMESA, que es el off-taker tradicional de los contratos PPA que se firmaron en los últimos 18 años, 2006 para acá, digamos, no me acuerdo cuál fue la primera resolución, la 1281 o la 220, digamos, sí, que se arma. Sí, correcto. O sea, para acá, bueno, tenés que retrotraer o desandar todo ese camino transcurrido, te puede llevar tiempo. Que lograr que distintos agentes del mercado, distribuidores, generadores, puedan firmar un contrato entre sí y ver cuál es la garantía específica que tiene que darle el Estado, entendiendo todavía que la macro no está 100% ordenada. La semana pasada Gustavo Lopetegui decía, el gobierno está corriendo una maratón
tratando de ordenar la macroeconomía. No es una carrera de caballos que empieza y termina muy, muy rápido, sino que esto va a llevar un tiempo. Y todavía estamos en una economía que está mejor que en términos macroeconómicos que hace 2 años, pero todavía está lejos de estar con un riesgo país o una consistencia, una sanidad que uno dice, bueno, acá esta economía ya tiene anticuerpos para resistir cualquier tormenta que venga. No estamos ahí. La pregunta es, cuando sí se podría haber hecho mejor, ¿cómo debería ser esa interlocución? ¿Qué cosa habrías mejorado si es que lo tenés claro ahí? A ver, primero, digamos, juntar a las partes, ¿no? Digamos, el proceso se inició como unilateralmente desde Secretaría de Energía, obviamente tuvo apoyo y respaldo por parte de Camesa. Se trabajó en un borrador de contrato, que en definitiva era el contrato que iban a firmar los adjudicatarios al final del camino. Ese contrato no estuvo sujeto a revisión, claramente porque no se sabía quién era el adjudicatario, pero no estuvo puesto a consideración de los participantes. Cuando uno recibe ese contrato, digamos, ya como potencial oferente, uno está dispuesto, obviamente, y es parte del negocio, a asumir riesgos, financiamientos constructivos de la tecnología, en este caso, porque es algo nuevo, ambientales, digamos, todo eso uno claramente está acostumbrado, es parte de nuestro negocio tomar esos riesgos. Ahora, el riesgo asociado a que la Secretaría va a habilitar a través del ENRE un pass-through a tarifa de lo que es un contrato, digamos, le pone un riesgo adicional a este contrato que claramente nosotros no pudimos participar en esas partes iniciales y luego con el transitar de lo que fueron las distintas circulares y del proceso se fueron ajustando muchas de esas partes. ¿Cómo creo que debería haber sido? Haberse puesto a consideración de los potenciales oferentes algunas versiones de trabajo, cosa de que pudiéramos opinar respecto a esto. Digo, lo que veníamos solicitando los oferentes básicamente es tener ciertas garantías de que este contrato va a poder ser ejecutado, ya sea directamente con las distribuidoras o si hay en el caso alguna garantía que iba a poder contar con esa garantía. Las primeras versiones era dudoso, digamos, cómo estaba instrumentado. Totalmente. Ustedes, como Central Puerto, de vuelta, la mayor generadora no solo del área metropolitana, sino que la mayor generadora del país, hicieron una oferta por 150 megas para instalar unidades de almacenamiento, baterías por 150 megas. Cuando mirás la cantidad de proyectos presentados, 1.340 y pico de megas, digamos, en total, ¿quedaste conforme? ¿Creíste que por ahí iba a ser menos? ¿Entonces te sorprendió positivamente? ¿O por ahí dijiste, bueno, no, era lo que teníamos en la cabeza, digamos? A ver, en primer lugar, fuimos adjudicados, participamos. Sí. Por 150 más 55. En el caso de Costanera tenemos los 2 sitios, 205 megas. Nuestra expectativa es que vamos a estar adjudicados con esos 2 proyectos, con lo cual creemos que vamos a ser el mayor adjudicado en este proceso, pero bueno, obviamente hay que esperar a ver qué acontece. En cuanto a los participantes, creí en algún momento que iba a haber más participantes, sinceramente creí que iba a haber más ofertas, pero igual no quiero desmerecer el proceso, digamos, 1.346 creo que fueron los megavatios ofertados, son importantes. Lo que hay que tener en consideración que en muchos de los sitios donde están ofrecidos se colapsan por un tema de transporte, por lo cual en realidad en competencia hay cerca de 900 y pico de megavatios, ¿no? El resto van a quedar descartados porque hay 2 ofertas en el mismo sitio y no pueden ser adjudicados los 2. O sea, si el Estado, que en su momento había dicho voy a buscar 500 megas en un mundo inicial, ese era el objetivo de máxima, si quisiera, diciendo, bueno, ahora veremos cuál es el plazo de entrega de los equipamientos de generación. Pero si quisiera adjudicar todo lo que puede, 900 y pico de megas, digamos. 900 y pico serían los que técnicamente podrían ser adjudicados. Sí. Ok, antes de abrir la mesa, que es una mesa grande, digamos, quiero preguntarte si te deja alguna lección aprendida, teniendo en cuenta que después de esta licitación te viene licitación de transporte. La semana pasada, mejor dicho, salió una resolución que ya te fija una pauta de licitar 3 proyectos de transporte, AMBA 1, la línea de 500 Diamante Charlone, después una línea en el sur, Choel, Bahía Blanca, y alguna localidad más que me estoy olvidando. Si te deja alguna lección aprendida, ¿y qué desafíos ves a grosso modo que tiene el sector de Lento por delante? ¿Qué es lo que más te preocupa? Si es generación, si es transporte, si es lo regulatorio con la normalización del mercado eléctrico mayorista que el gobierno quiere empezar a partir de octubre, noviembre de este año. ¿Qué es lo que más te preocupa ahí? A ver, un poco volviendo a lo mismo que atravesamos a través del proceso de baterías. Digamos, los participantes del mercado, de nuevo, estamos acostumbrados a tomar los riesgos inherentes a nuestro negocio. El financiamiento nos encargamos nosotros, de construir una línea de alta tensión a 4.000 metros de altura nos encargamos nosotros, de tener que lidiar, si se quiere, con tiempos, con construcciones de máquinas térmicas, tecnologías nuevas, estamos acostumbrados. Los riesgos de negocio los podemos internalizar. Ahora, cuando la regulación
no tiene la seguridad jurídica que uno quisiera, es muy difícil internalizar esos riesgos. Esto que mencionaba antes, el pass-through de una tarifa en una zona, en una jurisdicción, quizá con este gobierno uno dice, ok, no va a haber problemas en ese pass-through, pero el contrato es 15 años. Yo no sé qué va a pasar con la política de acá a 15 años y cómo va a manejarse esa garantía de pase a tarifa de estos contratos. En lo que mencionabas recién, la resolución de la semana pasada de transporte eléctrico es un paso más que importante. El transporte eléctrico está colapsado, básicamente no hay capacidad de acceso de transporte eléctrico. Se tienen que buscar maneras para que los privados podamos avanzar con obras en el caso de que haya una oportunidad. Ahora, si yo no tengo esa seguridad regulatoria respecto a que si construyo una línea de transporte, hago el gasto, tomo el riesgo de la inversión, financio el proyecto, no va a venir un tercero y va a tener libre acceso a la capacidad de transporte sobre esa línea construida, es inviable llevar a cabo estas obras. Por lo cual es muy importante estas resoluciones, no solo para las ampliaciones de AMBA, que pone un marco a esas ampliaciones que se vieron truncas, si se quiere, a fines del año pasado por el esquema que se estaba pensando en aquel momento, sí. Sino también por lo que abre de cara a líneas privadas puras. Nosotros particularmente en Puerto estamos participando en lo que es la línea minera, le llamamos nosotros. La línea del NOA, muy interesante ese proyecto. Y también estamos avanzando con lo que sería abastecimiento eléctrico a Vaca Muerta. Entonces estamos muy metidos en esos procesos. Esta regulación ayuda a que esos sean viables. Digo, ahora vamos a ver, me abriste una vertiente ahí que quiero indagar más adelante, pero quiero abrir un poco la mesa. Sobre todo voy a decir este flanco, después paso acá. Digo, si tenemos que, esta es la primera licitación de baterías que hace la Argentina. Hay otros países de la región que efectivamente tienen almacenamiento. Chile, de hecho, tiene bastante camino transitado, no tanto, pero tiene otras experiencias. Si tuvieses que explicarle a alguien que no entiende demasiado cuál es el valor que te da este tipo de tecnología, cuán utilizada está siendo en el mercado a nivel global, si lo ves como una solución de fondo para el sistema argentino o no, ¿cómo lo plantearías, digamos? Bueno, gracias Nico por la invitación. A ver, Argentina llega al almacenamiento, así como al renovable llegó 15, 20 años tarde, llega al almacenamiento a tiempo. Hoy lo que está pasando en Argentina está pasando en Chile, está pasando en Europa, en Estados Unidos. Si bien hay algunos lugares de Estados Unidos que hay ya miles de megas o en China instalados, en el mundo se está empezando a instalar baterías utility scale. Para que tengan una idea de qué es esto, los que no son del palo, esto es un contenedor de 20 pies, el típico que ven de importación, lleno de celdas de almacenamiento. O sea, para que se den una idea, es un contenedor que es una gran pila para el sistema. Una pila gigante, digamos. O sea, lo que decía Gabriel, es la primera licitación que hubo en Argentina, la primera en Latinoamérica, porque en Chile hay muchos proyectos de almacenamiento, pero son privados, digamos, no son llamados del Estado. Entonces, obviamente que hay cosas, hay lecciones aprendidas y hay lecciones por aprender que no se pueden copiar de otras licitaciones latinoamericanas. Cierto, hubo creo que 11 circulares aclaratorias en un proceso de 2-3 meses. En Renovar creo que hubo 4, para que se den una idea. O sea, una cantidad de circulares. Como que hubo que ir corrigiendo o aclarando o precisando cosas que por ahí... Sí, cosas técnicas que por ahí, digamos, hablando con los tecnólogos se hubieran aclarado y cosas del proceso que, como bien Gabriel decía, esto se inició, incluso las distribuidoras de Norte y Sur no habían visto el contrato hasta poquito tiempo antes de que se lance el proceso. Entonces no hubo mucho trabajo detrás. Y eso se ve reflejado en niveles de incertidumbre en la oferta. De hecho, sin más lejos, hay una sola oferta internacional. O sea, en Renovar creo que hubo Brasil, ¿no? Una de una empresa, sí, brasileña. Sí. Que es la única empresa que se animó a decir, en este contexto, Argentina está mejorando la cosa, me animo a entrar. Pero no había pasado en otras, y si esto pasa en líneas eléctricas, lo mismo, digamos. Es lógico que las empresas locales estén más habituadas a manejar riesgo político argentino, riesgo económico argentino. Pero no así las internacionales. Lo cual uno podría trazar que, como por lo menos como tesis para despejar ahora en los próximos meses, si este mismo instrumento, lo que utilizaste para el almacenamiento, cuánto lo tenés que reforzar en transporte eléctrico para generar interés real de empresas. Porque Mira, ahí tiene mucho más porque el monto es mucho más alto. Es mucho más alto. La barrera de entrada en transporte eléctrico, 1.500 megas, millones de dólares. Entonces, por ahí es un instrumento que tenés que mejorar mucho, digamos. No tengo dudas de eso. Ahora, ¿cómo funciona esto? Esto se hace en AMBA, creo que por dos situaciones. Primero, para lanzar con Edenor y Sur, que son dos distribuidoras del país, si quiere, tope de gama, con las cuales es más fácil firmar un contrato. No sé si es la primera licitación que hubo con distribuidoras, pero de las primeras en el último tiempo. Sí. De vuelta, estamos empezando a transitar desde contratos con Camesa a contratos con distribuidoras. Necesitas off-takers serios y fuertes. Lo que no tengo duda es que después se va a exportar al resto del país. Otras distribuidoras lo están viendo. Ya Córdoba algo anunció. El EPEC. Esto viene a resolver, si querés con curitas o con parches, situaciones en donde hay
falta de transmisión o falta de generación cercano a la demanda. En AMBA hoy tendremos un porcentaje grande de la demanda del país y esto lo que hace es cargarse en horarios en donde sobra energía del sistema, 3, 4 de la mañana, 5 de la mañana, y descargarse en los picos de 12 del mediodía, 1 del mediodía, 6 de la tarde, en los picos de consumo intradiarios. La semana pasada Juan Cuaranguna hablaba de esto, de la eficiencia energética. Esto le da mucha flexibilidad al sistema con costos bastante bajos. Digamos, los costos de las baterías han bajado el 50% en los últimos 2 años. Mira, wow. Bajada el precio del litio, manufactura china. Entonces, hoy estamos en costos sumamente competitivos, no implementan un sobrecosto. He escuchado en algún medio que no, que esta licitación va a tener un sobrecosto para el cliente. Todo lo contrario, va a tener una mucho mejor calidad de energía. Aquellos que estén en los nodos de norte y de sur en donde se van a instalar estas baterías van a tener mucho menor cantidad de cortes de luz en verano, con lo cual esto asegura y garantiza una mucha mejor calidad de energía a un costo muy bajo. Nadia, cuando en la semana pasada vos decías que ojo porque el plazo de entrega de las turbinas, de los motores de generación y demás está complicado por algo que no depende de Argentina, sino que depende a nivel global, digamos, pero te puede demorar 2, 3, 4 años. Esta solución de baterías, ¿crees que se puede replicar en distintas partes, en distintas regiones del país? Digamos, pensando en, si estás en Secretaría de Energía, estás planificando diciendo, che, este año vamos a crecer un 4%, el año que viene queremos crecer otro 4, un 3, un 5, el año que viene. ¿Qué haces? Y el sector de generación por ahí te lleva tiempo a ampliarlo, digamos. Después le preguntamos a Gabriel, digamos, pero esto puede ser un instrumento que puedas replicar, no digo masiva, pero sí que puedas tener que otras regiones hacer lo mismo. ¿Cómo lo analizas ahí? Sí, incluso en generación puede colaborar en la parte de renovables, bueno, capaz también Diego puede aportar ahí, en lo que es conseguir también mayor utilización de la transmisión, ¿no? Porque vos dependés del recurso y cuando no tenés recurso o no tenés, o al revés, o está sobrando, podés cargar baterías y hacer el uso en otro momento. Entonces, haces mejor utilización de lo que sería la transmisión. Eso, de hecho, ya hay proyectos en Argentina que se están desarrollando. No es lo mismo que esto, que es para cubrir picos específicos de consumo, por ejemplo, bueno, en picos de muy rojos, ¿no? Zonas rojas donde se requiere puntualmente la energía. O sea, son cosas distintas. Una cosa es resolver un problema de generación de energía y otra cosa son picos, ¿no? Son objetivos distintos, pero las baterías también colaboran en lo que es ayudar a eficientizar la curva de generación, digamos, la entrega de energía. Cuando, ahí te doy pie, Nacho, en el sentido de Wärtsilä, desde que está en la Argentina, por lo menos hace 15 años que están fuertes en Argentina, instalaron la necesidad de repensar algunos paradigmas en el sentido de, ojo que a veces no son turbinas a gas, Argentina tenía mucha producción de gas, entonces siempre tiene una dinámica ya instalada de que tengo gas natural, entonces instalo turbinas de generación. Cuando el país empezó a quedar sin gas y la necesidad de quemar gasoil, fuel oil, era, ojo que hay tecnologías multicombustibles o dual fuel, y después era, ojo que no es solamente la potencia instalada sino que también es la velocidad de respuesta en el sistema. Si de repente tengo que inyectar energía de punta, no me sirve tanto un ciclo combinado grande, sino que necesito una máquina más chica que pueda setearse rápidamente. Cuando mirás hoy, digamos, el sector eléctrico en su conjunto, generación, transporte, y ves que esto de almacenamiento puede ser una solución, lo tenés que combinar sí o sí con generación, ¿cómo lo pensás, digamos? Buenísimo. Bueno, primero, gracias por la invitación, Nico. Yo creo que sí las baterías ya son una tecnología madura. Hasta hace unos 5 años era muy cara, apuntaba solo a algunos nichos específicos. Hoy en día, tanto en Chile como en Estados Unidos, Australia y en algunas partes de Europa, ya la batería es una tecnología totalmente consolidada. O sea, masificada, vos ves que se va a masificar más todavía más esto. Ya no es más como un prototipo experimental, o sea, ya tiene una masa crítica y una inercia, son proyectos bancables, están técnicamente probados, hay gente que las ataca diciendo que son inseguros, susceptibles de incendios, ya está. Las últimas tecnologías de LFP ya está totalmente superado. ¿Qué es el LFP? Litio hierro fosfato, es la química dentro de las baterías de litio, la química con la cual se construyen los ánodos y los cátodos, ¿sí? Bien. Eso hace digamos, le da una tendencia más segura o insegura, o sea, tiene unas características de seguridad que son más susceptibles a riesgo de incendio, o sea, digamos, más resistentes a riesgo de incendio. Con lo cual, ya están recontraprobadas.
asociando lo que decía Nadia, vos podés tener proyectos de batería del lado de la demanda, como fue el caso de Alma GBA, que te sirve como buffer o un almacenamiento temporal. Cuando te sobra energía cargás, cuando te falta, entregás. O podés tener baterías del lado de la generación, o sea, del otro lado de la línea, que te permite, por ejemplo, tener un parque solar mucho más grande que la capacidad de evacuación, que al complementarse con la batería, llenás ese electroducto durante horas nocturnas, por ejemplo, con energía solar. Exactamente. Hay limitaciones tecnológicas, por ejemplo, no todas las baterías pueden ir a una altura superior a 2000 metros, eso pone alguna restricción en los proyectos de la Puna, pero en todo el mundo, principalmente en Chile, los proyectos más que estamos viendo más desarrollados de storage son asociados a la generación fotovoltaica, ¿sí? Okay. Entonces, un parque solar que tenga baterías permite cubrirse más ante las fluctuaciones de precio. Por ejemplo, ese es el principal caso que vemos en Chile. Sí, en Chile lo que pasa, para que no estar encima, tampoco soy un conocedor en profundidad del tema, pero Diego lo ha explicado acá bastante. En el norte de Chile se han instalado un montón de proyectos fotovoltaicos que no hay, durante cuando hay sol, tiene una capacidad de generar de forma tal que no tienen demanda, con lo cual el precio en un sistema marginalista tiende a ir a cero, tiende a bajar, con lo cual hay una situación de rentabilidad de los proyectos de baterías que es compleja en el norte de Chile. La forma de gestionar ese problema de negocio que se generó por la sobreinstalación de baterías en el norte, por ahí es instalar baterías para acumular energía y no estar obligado a volcar al mercado a un precio recontra barato. Exacto. Con lo cual, desde Barcila decimos que tanto la batería como los motogeneradores son tecnologías que le aportan flexibilidad al sistema. Ya estamos viendo que a nivel mundial, con la penetración de renovable que hay en todos los mercados, ya no podemos decir que las renovables no sean un hecho o una realidad. O sea, tenemos que empezar a convivir con eso. Cada vez vemos menos lugar para tecnologías inflexibles. Por ejemplo, una central nuclear que está buenísima, no tiene emisiones, pero solo puede operar en base, no puede fluctuar y balancear las renovables. Un ciclo combinado te da todas sus virtudes cuando opera en base. Estamos viendo muchos casos. Toda su eficiencia, toda su entrega. Claro, cuando no varía, cuando está permanente 8000 horas sin apagarse. Ahora hay un tema, Nacho, ahí que un poco lo planteaba Nadia y está instalado en el mercado. No sé, Gabriel, si querés hacer un comentario ahora, pero que es los plazos de entrega de la tecnología de generación. Nadie decía, ojo, que las turbinas, por lo menos la versión extendida en el mercado, y uno lo escucha también como periodista, no es tan fácil, no es que salgo a licitar, uno al estilo, no sé, resolución 21 de 2016 del gobierno de primer año, gobierno de Mauricio Macri, salir rápido a instalar proyectos de generación, en un año y medio tenías proyectos. Sí. Ahora hay una versión de que te lleva 2-3 años que te entreguen una turbina o 4 años. En el caso de Barcila o un motor, lo mismo. En cuanto yo hago una licitación, te meto un contrato por 400 megas, ponele, o 300, el número que vos quieras. ¿En cuánto plazo podés entregar ese equipamiento? Hay una realidad que post pandemia muchas fábricas a nivel mundial redujeron capacidad. Mucho personal se jubiló, muchos subproveedores bajaron capacidad también, con lo cual el mercado ahora está retomando crecimiento y entonces hay más demanda que oferta. En el caso de Barcila nos afectó un poco los plazos de entrega, pero se puede estar entregando una central mediana en 18 o 24 meses. Mediana, 300 megas, por ejemplo. Por ejemplo, sí. Okay. 18 a 24 meses. Porque no asusta tanto como por ahí uno tenía ya la composición del escenario más grave. Vemos por nuestros colegas en Estados Unidos que los plazos de las turbinas están mucho más largas que eso. Okay. ¿Por qué? Porque hay un boom de data centers en Estados Unidos, inteligencia artificial, que esperamos que en algún momento llegue acá también, y eso ha traccionado toda la capacidad de generación de las distintas fábricas. Nosotros también, Barcila está vendiendo muchísimo en Estados Unidos, y eso sí, hay un impacto a nivel mundial. En resolución 21, Barcila entregó plantas completas de 100 mega en menos de un año. Desde firma de contrato hasta puesta en marcha. Eso hoy no es realizable. Eso, no se puede. Y hoy estamos un poco más estirados, te diría, de 18 a 24 meses. Con el cuello de botella, que es la producción del motor. ¿Sí? Exactamente. Pero transformadores tenés 15 meses también, o sea, es común a toda la... toda la cadena de fabricación de tipo como claro, pero no 4 años. O sea, lo que está pasando con las turbinas, se han estirado demasiado los plazos. En transformadores también estamos hablando de 18, 24 meses. Y algunos componentes también, o sea, tableros eléctricos. Cuando ves, Gabriel, a mí me parece re interesante el sector eléctrico en un punto discutirlo en la Argentina. Más allá de todas estas cuestiones que son de vuelta otro país por ahí que venga
con otra inercia, estas cuestiones ya estarían instaladas hace mucho tiempo. Acá hay que hacer todo una puesta en realidad un catch-up, o sea, para ponerse a tiro. Lo que pasa es que en el mientras tanto está pasando también esto que el gobierno, que esto viene por ahí del primer año de la gestión del gobierno Javier Milei, con Eduardo Rodríguez Chirilo al frente de la Secretaría de Energía, que él seteó una especie de objetivos muy claros, demonizando en algún punto el rol de Camesa, uno entendiéndolo, Eduardo Rodríguez Chirilo trabajando en Argentina en los 90 o principios de los 2000, donde Camesa era tenía determinadas competencias muy cortas, digamos, o más limitadas, como la administración del mercado eléctrico mayorista, planificar el despacho, pero que no era un off-taker de un contrato. Entonces, como que seteó el objetivo de que salga Camesa como intermediario entre los agentes privados y que vuelva a haber una recontractualización del mercado y que vuelva una normalización del mercado eléctrico mayorista. Hoy, Eduardo Rodríguez Chirilo no está más en la Secretaría de Energía, pero esas ideas de él también son ideas que tiene La Libertad Avanza como proyecto político, si se quiere. Y entonces vos ves que estamos en julio y según lo que marca el gobierno, en octubre, noviembre deberían pasar determinadas cosas en el mercado eléctrico, como que Camesa no compre más el despacho, el combustible, el gas natural y los líquidos para las usinas térmicas, y un montón de cambios de apertura al mercado que como objetivo programático está bueno. Lo que no sé es cuán viable, cuán factible es la instrumentación. Ahí te pido una lectura, digamos. Primero, como bien dijiste, el objetivo, el horizonte que tiene este gobierno está bueno, es interesante, nos interesa. Nosotros nos dedicamos a eso. No nos dedicamos a ser fasoneros, a tener contratos con Camesa. Nosotros nos dedicamos a construir a riesgo proyectos de gran envergadura para el abastecimiento eléctrico, contratar libremente el abastecimiento del combustible, en el caso de las máquinas térmicas, buscar contratos de gas de largo plazo, muy largo plazo, buscar contratos de transporte de gas de largo plazo que viabilicen ampliaciones del sistema de transporte. Eso es nuestro negocio, a eso nos dedicamos. En los últimos 15, 20 años, con las distintas intervenciones, eso se ha desfigurado completamente, se ha desconfigurado y se han establecido mecanismos muy entrelazados que posibilitan deshacerlos en lo inmediato. Entonces, el horizonte está buenísimo, el tema son los plazos que se fijan y cómo línea por línea vas liberando estos problemas. El horizonte que mencionan de los lineamientos, el tema de a partir de noviembre se viene tal o cual cosa, es un ni, digamos, en términos de nuevo de expectativas, buenísimo, pero hay un montón de condiciones que, por ejemplo, el esquema del plan gas, los contratos de plan gas vencen en diciembre del 2028. Con lo cual, eso no lo van a poder romper, porque romper un contrato tiene un riesgo, digamos, de incumplimiento contractual mucho más grande que por ahí alguna otra decisión. Entonces, hay que convivir con las cosas que se establecieron en el pasado, ir desregulando lentamente, pero con un horizonte bien claro y firme de decisiones regulatorias que viabilicen ese horizonte. Ok, pero súper claro lo que decís. Y para los que no están tan encima, el Estado argentino tiene un contrato firmado con los productores de gas bajo el paraguas del Plan Gas. El Plan Gas es el programa que se utilizó para tratar de generar la producción necesaria de gas que consume la Argentina. Y para eso se calzaron contratos con Camesa para abastecer a las centrales térmicas y con Enarsa para abastecer a las distribuidoras de gas. Esos contratos están vigentes hasta 2028. Entonces, si yo le quiero decir a Central Puerto, conseguite tu propio gas, y Camesa ya tiene contratado el gas para darle de Central Puerto a Pampa, a MSU, a cualquier generadora, y es complicado que ahí haya una apertura real, digamos, porque tenés un obturado. Ahora, cuando el gobierno dice yo quiero ir, y esto vamos a tener que hablar bastante en Dynamo, a un esquema de marginalismo adaptado, un esquema marginalista sería, bueno, ¿cuánto vale la energía? Bueno, el costo que cueste la última máquina de generación que inyecte energía al mercado. Entonces yo tengo una máquina muy ineficiente y esa máquina, para poder conseguir esa energía, tengo que pagar $150 por mega o $100 por mega, el número que ustedes quieran. Bueno, ese es el precio que tiene que ver representado el mercado, y los mercados funcionan así, y por eso genera inversión. El gobierno lo que quiere es un esquema de marginalismo adaptado. No quiere liberar completamente la señal de precio, quiere buscarlo de alguna manera que yo por lo menos no termino de entender. ¿Hay alguna idea para empezar a pensar? Todo esto va a pasar en los próximos 4 o 5 meses, en teoría, digamos. Sí. O muy cortito, digamos, debería haber alguna novedad. ¿Cómo se plantea eso? A ver, ahí ya es una opinión personal, ¿no? Creo que lo que está buscando el gobierno básicamente es, en función de mantener a raya, si quieren, las variables macro, tener algunas herramientas para ir regulando cómo la desregulación del sector eléctrico impacta en términos de costos
en definitiva para la demanda residencial. ¿Sí? Obviamente la industrial también, digamos, pero en mayor medida la demanda residencial. Cualquier liberación que involucre mayores costos del sistema eléctrico impacta directamente en la tarifa del usuario residencial, impacta directamente en la inflación. Sí. Entonces, esa variable, ese potenciómetro para poder regular, el gobierno lo quiere tener, me parece razonable que lo tenga y entiendo que en esa línea están manifestando este esquema de marginalismo adaptado, con algunas variables que le permiten ir haciendo control acerca de cómo se va transicionando de un esquema hiperintervenido como es el actual a un sistema libre de mercado. Esa transición, cómo administran esa transición, cómo lo van liberando, qué tiempos manejan y demás, es fundamental para determinar qué nivel si quiere, de liberación de mercado se logra, qué nivel de participación de actores privados se logra en este proceso, cuando el proceso requiere inversiones en el medio, porque vos estás hablando de que quiero liberalizar, el proceso lo tengo que administrar porque no quiero que se me disparen las variables macro, pero a la vez tengo necesidad inmediata de instrumentación de ampliaciones de transporte eléctrico, de nueva oferta térmica, nueva oferta de baterías, lo que sea. Todo eso lo tenés que transitar al mismo tiempo y sin que se te vayan las variables. En ese esquema entiendo que el gobierno está transicionando, quizá lo debiera manejar de una manera más veloz a la que lo está haciendo. Ojalá lo puedan instrumentar en los tiempos, porque en definitiva nosotros queremos ir a ese esquema. ¿En qué no podemos fallar si queremos que este esquema salga bien? ¿En qué no hay que fallar, digamos? ¿O qué ejes hay que mirar sí o sí? En tomar decisiones demasiado rápido, que eso involucre una disparada del costo medio del sistema eléctrico, que no pueda ser pasado a tarifa y eso repercuta en otra nueva intervención del gobierno porque se le fueron las variables, digamos. Tienen que tener extremado cuidado. Hoy el mercado eléctrico está desadaptado completamente, no es lo que era en los 90. Entonces, liberalizar 100% el mercado hoy va a involucrar una disparada del costo medio del sistema, tremenda disparada, donde algunos se van a ver perjudicados, otros se van a ver beneficiados. Digo, si vas a un marginalismo pleno hoy día, pero ese traslado del costo nuevo hacia la demanda de los distintos demandantes del sistema, digo, demanda residencial, los industriales, creo yo que no es viable porque te dispara la inflación. Entonces, esa toma de decisiones, que tiene que ser paulatina, minuciosa y determinada hacia dónde quieren ir, tiene que ser administrado con mucho cuidado. ¿Diego? No, estoy de acuerdo que tiene que hacerlo con mucho cuidado porque hoy no hay margen para incrementar los costos. Cuando salía la privatización del almacenamiento, las primeras quejas, digamos, del público general eran, no, esto no va a subir los precios, mismo de norte y de sur, digamos. Hubo bastante oposición a esta licitación, cuando ellos no tenían ni que invertir un peso y cuando se iban a ver beneficiados en mejorar la calidad de energía en sus usuarios. Totalmente. Pero hubo bastante reticencia, no fueron tan abiertos. Entonces, no hay espacio para aumentar los costos, pero tampoco hay mucho tiempo. La semana pasada hablaban de que hubo picos de consumo de 32 gigas. O sea, si Argentina reactiva un poquitito la industria que está sucediendo, vamos a estar cortos de vuelta de generación. Estamos jugando una frazada corta hace muchísimos años, en donde siempre estamos un poquito por debajo de la generación necesaria. Ahora estamos bastante por debajo de la transmisión necesaria. Entonces, si nos demoramos mucho también, quedamos cortos y ahí empezamos a importar el combustible a cualquier precio, digamos, ahí sí nos vamos a un costo extra del sistema de transporte. Totalmente. ¿Nadia? Mira, es interesante, yo coincido absolutamente con ellos, que acá hay que estos factores que se han guardado como para poder actuar sobre los precios, tienen que ser muy cuidadosos no solo en no afectar en precios altos, sino también en no afectar en precios bajos. O sea, ¿por qué? Porque tiene que traccionarse la inversión. Sí. La forma de traccionar la inversión va a ser que el gran usuario pegue un grito pidiendo, por favor, alguien que me dé un contrato. Y ahí es donde va a traccionar la inversión. Y hoy, por lo menos desde los grandes usuarios, a veces me pasa cuando me consultan, no se sabe hacia dónde se va a ir el precio. Entonces, hoy lo que yo digo es, lo que se pueda contratar de renovables, háganlo. Para esto me parece muy interesante, porque vos lo estás planteando es, si avanzamos con este esquema de marginalismo adaptado, es porque obviamente necesitamos, el objetivo es que haya inversión y haya para ampliar la parque de generación, transporte y demás. Vos lo que no es tan claro es que este resultado te genere los precios necesarios para que haya inversión. No, digo, o sea, sí, porque si lo llevaras a marginal completo, eso seguro, corriendo. Y no va a pasar, sí. No, claro, por eso. Pero entonces hay un punto intermedio entre no quedarte en costo medio y no irte a costo marginal. Entonces, entre esas dos cosas, digo, es un gran desafío el que tienen de
no impactar en la inflación, pero al mismo tiempo que se empiece a mover el tema de las inversiones, el tema de que el gran usuario salga a contratar y tenga que contratar, y a qué precios, y que esté claro qué va a pasar con la potencia, a cuánto se va a contratar. A mí me pasa, hoy me preguntan, ¿qué hago con la potencia? ¿Qué hago con la potencia? Porque hoy, claro, lo que podés contratar hoy es Matter, que es energía. No tenés respaldo de potencia. Y ahora se nos viene el mercado de potencia, ¿y a qué precio? El mercado de potencia térmica, decís vos, digamos. Ahí quería hacer un comentario. Sí. Está buenísimo porque la mayoría de los grandes usuarios están yendo a renovables. Claro. Digamos, mejora el precio, mejora el perfil ambiental de la compañía. Está bárbaro renovable. Pero y la potencia, o sea, están solidarizando el costo de potencia con el resto del sistema. Y para que haya inversiones en nueva potencia, digamos, obvio que va a ser más caro que la generación media o amortizada. Y si no hay un contrato de largo plazo, tampoco va a ser viable, porque ahí volvemos de vuelta a la necesidad de tener una planificación centralizada. Es decir, en otros mercados, por ejemplo, como teníamos antes la resolución 21, la TERCONF es una organización a nivel nacional que después los contratos lo pueden firmar la distribuidora o los usuarios, pero tiene que ser visto desde una óptica integral. Yo no creo que vaya a pasar que proyectos privados de nuevas centrales térmicas, nuevos ciclos combinados, apunten a vender merchant, o sea, sin contrato, en un contexto donde vos tenés una red de transmisión. Explica un poco más eso, cuando decís, ¿por qué no lo ves eso tan claro? Porque es muy difícil de implementar, digamos, a bajar el costo y tomar riesgo a largo plazo con la volatilidad política que tenemos en Argentina. Si no tenés un contrato, digamos, bien bancable, con riesgo mitigado, es muy difícil salir a contratar nueva potencia y que eso baje el costo del sistema. Algo que menciona ahí Nacho es, a ver, no solo las intervenciones regulatorias generaron el caos regulatorio que tenemos, sino generaron un costumbrismo por parte de los demandantes también a que siempre el hecho de no estar contratado, no tomar decisiones a largo plazo, no tomar riesgos asociados a eso, siempre resultó beneficioso. Digo, en el pasado, claro. siempre era conveniente. Me mantengo dentro de la distribuidora, no hago un contrato de largo plazo. Viabilizar contratos en privados para la instalación de una máquina térmica, no sé, 300 megas, estás hablando de inversiones de cientos de millones de dólares. ¿Qué demandante me firma un contrato a 15 años para yo tener un reaseguro del pago de la inversión? Y no solo por el plazo del contrato, sino por el volumen del contrato. El gobierno te diría, si sale bien este esquema, esta migración al mecanismo adoptado, seguramente va a haber un montón de grandes usuarios, un montón de industrias que firmen contratos para instalar nueva potencia. Lo que no tengo claro es cuán fácil, yo los escucho a Nadia y a Nacho, digo, bueno, hay una alerta amarilla ahí, digamos. Los grandes usuarios están muy ávidos de entender lo que está pasando y de qué oportunidades hay. Yo les digo mucho, o sea, estos son momentos para sentarse a hablar con los generadores, hablar con, o sea, no quedarse con el mensaje de, bueno, esperemos a ver qué pasa, que se termine de resolver todo y ahí actúo, porque si no se empieza a mover, no va a haber éxito. Entonces, yo creo que hoy están más disponibles para hacer este tipo de contratos. Lo que sí pasa que quieren de menores plazos. Claro. ¿Por qué? Por la incertidumbre de los precios. Sí. Y el generador te va a decir, pero yo no puedo repagar un proyecto de generación con menos de 10, 15 años. O sea. Pero en este contexto donde el sector gasífero enfrenta récord de crecimiento, donde vamos a ser un país exportador de GNL, o sea, nos va a sobrar el gas, y si hay abundancia de gas el precio va a ser competitivo. Entonces, para mí en los próximos años tiene que volver la generación térmica, ¿sí? Y en este contexto, con las redes de transmisión saturadas, digamos, cada vez más difícil tener la licencia social de tener plantas que impacten en los vecinos, el ruido, tejido urbano, el tejido urbano. Entonces, cada vez más yo lo que veo va a tender a haber proyectos medianos, plantas de 200, 300 megas. También la red de gasoductos está bastante complicada con sus capacidades para hacer un proyecto muy grande. Entonces, ahí entra de vuelta la flexibilidad. Renovable va a seguir habiendo. Para mí, almacenamiento va a ser ya como el Matter, o sea, va a empezar a crecer solo, usuarios contra generadores de almacenamiento. Totalmente. Yo creo que es un cambio de paradigma, ¿sí?
Comentario final de cada uno, Diego, empezando así en ronda. No, yo de acuerdo con esto, creo que el crecimiento va a ir hacia generación, sobre todo en el sector renovable, que es el que yo más conozco, generación más cercana a la demanda con almacenamiento. Ya hay un primer proyecto de 270 megas solar que propuso incorporar 54 megas de almacenamiento por 2 horas. Es el primer proyecto que pone el almacenamiento no del lado de la demanda, sino del lado de la oferta, al lado de la generación. Esto va a empezar a suceder ya en moneda corriente. ¿Esto dentro del paraguas de Alma GBA o no? ¿Otra No, cosa? esto fue el primer proyecto la semana pasada en el Matter. El Matter. O sea, vos al Matter te presentás a pelear prioridad de despacho, pero si vos amplías el sistema de transporte, te quedás con esa capacidad. Hubo un proyecto que dijo, en vez de cambiar un transformador, un TI, un cable, lo que sea, dijo, yo pongo almacenamiento al lado de mi proyecto, 270 megas solar, creo que en Catamarca, 270 megas de generación, 54 megas, 2 horas de almacenamiento. Es el primero que tenemos y creo que esto va a ser cada vez más moneda corriente en proyectos tan grandes, pero también me imagino que va a crecer mucho lo que en Chile llama el PMGD, o proyectos de 10, 15, 20 megas en línea de distribución, mucho más cerca de la demanda. Y para eso hay 4, 5, 6 gigas de potencia disponible para inyectar. Tenemos que hacer un Dínamo especial de eso. Gabriel, de vuelta agradecerte. Además jerarquiza la mesa primero vos que hace 20, 25 años que estás en el sector. 27 años en el sector eléctrico y Central Puerto como jugador realmente muy importante de poder una visión. Comentario final. A ver, súper desafiante lo que se viene, desafiante para el gobierno, desafiante para todos los actores del sector. El gobierno tiene que tomar rápidamente un montón de decisiones en transporte eléctrico, en ampliaciones de gas que mencionaba Nacho recién. Digamos, la capacidad de transporte de gas, si bien tenemos el Perito Moreno, es necesario ampliarla. Está el proyecto de TGS, hay que hacer obras de infraestructura en distribución de gas. Hay que ver la oferta térmica que tenés hoy, qué vas a hacer con esa oferta térmica. Los ciclos combinados que se instalaron en el año 2000 ya tienen 25 años de antigüedad. Eso tenés que empezar a pensar cómo lo vas a reemplazar. ¿Qué características vas a tomar como matriz energética a nivel nacional? ¿Qué participación de las renovables? ¿Cómo vas a continuar? ¿Qué vas a hacer con las centrales hidroeléctricas? Hay un montón de decisiones que el gobierno tiene que tomar y tiene que seguir tomando día a día, todas en paralelo, de cara a que en los próximos 3 años, no sé, cuando finalice el plan gas, digo, se estabilice un poco la normativa del sector, digas, ok, estoy readaptado como sector y puedo liberalizar 100% hacia donde queremos ir, obviamente, nosotros. Este comentario que hace Gabriel, realmente a nosotros como promotores de Dínamo es lo que nos da legitimidad para decir, che, qué bueno que ganamos este espacio, porque para que vean lo complejo que es esto y lo que está en juego, esto no es soplar y hacer botellas, no es que hay una inercia de que ya está todo hecho, hay que meterle mucha cabeza, mucho conocimiento, mucho liderazgo, sobre todo empujar los temas. Así que bueno, Nadia, para cerrar. Bueno, de mi lado, para mí, yo estoy muy optimista con todo lo que está pasando, creo que estamos en un punto de inflexión y para mí es invitar a todos al diálogo, o sea, encontrar puntos de sinergia y de lograr objetivos entre todos en este medio, o sea, reducir los riesgos, ¿sí?, de cada una de las partes y tratar de ir navegando en estos cambios que, bueno, van a llevar un tiempo con toda esa complejidad y bueno, todos somos parte. Nacho, ahora sí el cierre y nos despedimos. Sí, un tema que no tocamos es la minería, o sea, un sector espectacular de potencial de crecimiento económico es la minería, y ya sea que tengan generación local o que sean alimentados por línea, hablamos de unas demandas gigantescas, podemos tener como 1 giga en San Juan y no sé, 500 megas en el NOA, y toda esa capacidad hay que alimentarla, ya sea con renovables o con potencia firme. Entonces, es un punto que también entra, es una nueva variable en la ecuación que antes no la teníamos muy visible y desde ya, como dice Nadia, el diálogo es fundamental, porque todos los actores tiran para el mismo lado, de que el sector crezca, que haya más trabajo, que mejore la solidez del gobierno con recaudación, que desarrollen las comunidades alejadas, así que desde ya el diálogo, bajar los riesgos y pensar a largo plazo es fundamental. David, déjame hacer una pregunta porque usted Central Puerto, además es el principal generador, tiene proyectos en el NOA, una línea de transporte, y están buscando sinergias también con el sector minero, tanto en materia de energía como también el grupo, el holding, tiene algún rol. ¿Ves una potencial en la minería tangible o todavía sos cauto diciendo, bueno, quiero ver cuánto avanzan los proyectos de cobre, de litio? ¿Cómo analizas eso? Ahí nosotros, particularmente en conjunto con la gente de YPF Luz, estamos súper lanzados con la línea minera, tenemos la ingeniería desarrollada, tenemos ya presentado temas de permisología y demás, tenemos financiamiento, IFC está atrás nuestro, o sea, es un proyecto súper desarrollado. Algo fundamental que nos faltaba es un poco la regulación. La semana pasada
salió esta nueva resolución, la 311. Eso da un marco importantísimo para poder proseguir con esto. Obviamente, nada es viable si la demanda no está ahí. Y claramente esa demanda es susceptible a su negocio particular. El mercado del litio particularmente ahora está atravesando alguna situación particular con el tema de precios, pero es indefectible, digamos, que la normalización de ese sector va a estar, por lo cual a lo sumo será un tema de temporalidad, que por ahí esa demanda hoy no está viable para firmar ya mismo un contrato o se va a tomar algún tiempito más, pero eso se va a dar. Entonces el proyecto está lanzado, el proyecto se va a hacer y la demanda esa va a venir porque el mercado va hacia esa dirección. Nada, seguiría haciendo preguntas, pero ya me están haciendo señas de que hay que terminar. Agradecerles a los cuatro, de verdad un placer. Nada, esto es Dynamo, una forma de escuchar a gente que sabe, gente que está sintiendo el escenario, que tiene sensibilidad en la mano de lo que está pasando, en lo optimismo y por ahí en lo que uno trata de ser cauto. Así que nada, síganos en redes sociales, estamos en LinkedIn, en Instagram, ahora en TikTok, en lo que era Twitter, ahora X. Así que nada, un placer de mi parte y nos vemos. Sigan las redes a ver si es la semana que viene o la que sigue. Un abrazo.